Qué bueno que sigue con nosotros y en nuestro espacio de la entrevista vamos a hablar con el psicólogo y psicoanalista Eric Moza y vamos a hablar de temas que de verdad a veces nosotros dejamos pasar, pero dos palabras que seguramente muchos se van a identificar con esto, con el duelo y con la pérdida. Y esto no necesariamente tiene que ser con la pérdida física de un ser querido, sino que esto va mucho más allá. Le damos la más cordial bienvenida a Eric Moza. ¿Cómo estás, Eric? Muy bien, gracias por la invitación, en particular a vos. El duelo y la pérdida, ¿en qué momento se puede hablar de esto? ¿No? Y no solamente, como decía, se puede poner en el punto específico de una pérdida física de un ser querido. Bueno, el duelo inicia en el momento exacto que perdés algo que amás o que te produce placer, ¿no? Puede ser un trabajo, una relación amorosa, un matrimonio, los hijos, hasta la pérdida de amigos y ya no se diga la pérdida física como ha ocurrido en los últimos años, donde a través de una enfermedad, la pandemia que hemos vivido y de ahí pues lo que se ha quedado del virus, también están produciendo muchas muertes. Entonces, inmediatamente hoy como que el duelo está a la orden del día, ¿no? Y con ello la pérdida. Porque si ves que es una etapa, una época donde hemos perdido muchas cosas. Perdimos tiempo, perdimos relaciones personales. O sea, con esto del COVID nos ha hecho entender que cada vez que cumplís años hay que celebrarlo con todo. Casi unos 2 meses celebrando tu cumpleaños porque no sabes cómo va a ser. ¿Cómo va a resultar? Cómo va a resultar. Entonces creo que aquellos también que perdieron un ser querido, imagínate que la cultura ha inventado que deben de haber rituales como para hacerle más... Para sanar esa Para sanar, o situación. sea, los rituales son que vas de un momento donde alguien, un funeral, después un sepelio, después 9 días, y así, pero eso ayuda obviamente porque la muerte de un ser querido es tan fuerte que entonces la cultura viene a hacer rituales para que eso se Y a esto, logre, yo creo ¿no? que si lo ponemos en el marco de la pérdida física de un ser querido, muchas personas que se acercan te animan y te aconsejan superarlo, pero la condición es pasar ese proceso, que puede durar muchos años. Sí, muchos profesionales y mucha gente dice que te debe durar 6 a 8 meses, pero realmente desde el psicoanálisis creemos, los psicoanalistas, que no tiene una fecha calendario. Sí es importante que aquel que esté en medio de una pérdida, obviamente, ponga a echar a andar su líbido, su deseo en otras actividades, la sustituya, pero al inicio es bien complicado, prácticamente imposible, pero por eso está el trabajo del duelo, que es algo sano. Duelar viene obviamente de lucha. Es como que cuando te caes, lo que el cuerpo quiere es levantarse rápidamente y a veces si te levantaste puede fracturar más. Es mejor a veces, aunque el cuerpo quiera levantarse, tenés que quedarte quieto un buen tiempo hasta que alguien profesional, un paramédico llegue y te levante. Lo mismo es cuando perdés. Debe de haber un tiempo donde el cuerpo, la mente, la psiquis debe reconocer que has hecho una pérdida, que estás en medio de una pérdida y poco a poco comenzar a levantarte. No es de entrada. Y gracias al duelo, que es un trabajo sano, y quien no vive esa etapa, pues deja congelados los duelos. De hecho, te decía recién que en este tiempo del COVID no hubo ese ritual. O sea, la gente perdía Sí, su ser porque de hecho querido. no podías. Claro, entonces inmediatamente lo miraban, sí, con suerte de muy lejos, o le notificaban que había fallecido, pero no estaban esos rituales. Entonces ves que eso también va a tener una repercusión en nuestra sociedad, en todas las sociedades del mundo, pero como nos importa la nuestra, sí va a tener. A ver, Entonces hay hablando de que esas tomar medidas sobre repercusiones, eso, ¿en qué podemos enmarcar esas repercusiones? Bueno, cuando no se cursa un duelo, vas a tener gente que va a estar frustrada. La frustración trae enojo y el enojo trae violencia. Es como un parámetro. Entonces, y esa amargura que nosotros llevamos a veces por no duelar, por dejarlos congelados, que es la burbuja de una culpa inconsciente, porque ves que los duelos pasan por varios tramos. Primero la negación de decir no pasó Sí, nada. y eso te iba a preguntar, ¿cuáles son los procesos? Bueno, el proceso es negar todo el tiempo. Son como 4 o 5 etapas donde negas, después lo vas medio aceptando, después te sentís culpable. Por ejemplo, decir, no, hombre, si yo hubiese llegado ese día, esa fecha, o si yo hubiera hecho más, lo hubiera llevado tal médico, no le hubiera pasado. Ves que nos culpabilizamos hasta después
de trabajar el duelo. Ya cuando ya, me imagino, la mente está fría, dicen, ¿no? Ya comenzás como a darte cuenta, Sí, ¿no? lo que pasa es que el trabajo del duelo es tan importante y es tan necesario en todas las esferas donde perdemos algo, no solo cuando perdemos a alguien físicamente, sino una pérdida que se llame como tal pérdida. El duelo lo que hace es que ese vacío que te produce tanto dolor, de repente ya no te duela cuando lo recordes. Entonces, el duelo es algo que muere, pero al mismo tiempo es algo que está naciendo. Y lo que están haciendo es un recuerdo que ya no causa dolor. Ahí ya trabajaste el duelo. Obviamente va a pasar un buen tiempo en que lo recordes, llores, estés desesperado, pero eso es un proceso normal porque es una lucha. Duelo es de duelar, de batalla, de combate. ¿Y quién está combatiendo cuando perdés a un ser querido o algo que a ti te gustaba? Estás entre aquello que te provocaba placer y yo ya no te produce placer. Sí, porque la palabra dice duelo es un reto, ¿no? Es un reto y es una batalla entre la vida y la muerte. Ahora, eso lo enmarcamos en el tema cuando hay una pérdida física de un ser querido, pero como tú lo mencionabas, también se puede hablar de una pérdida, una relación, incluso un trabajo, ¿no? Puede también conllevar varias etapas de... No sé si podemos hablar de este punto de que todo esto le puede llevar a una depresión a la persona. Claro, o sea, la pérdida de un trabajo, de algo que te produce no solo recurso económico, sino que también beneficio en tu salud psíquica y física, porque recordemos que el trabajo dignifica al hombre. Entonces, si algo realmente provoca depresión y nos hace sentir como indignos o improductivos, es no tener trabajo. Entonces, eso puede provocar una buena depresión, pero obviamente el trabajo de duelar que ese trabajo que teníamos antes y que nos provocaba tanto placer ya no está más. Entonces eso te va a motivar a buscar otro, porque recordemos que somos seres de la sustitución y Freud va a apuntar eso, que ante la pérdida, en Duelo y Melancolía, en el escrito que él hace, dice que lo único que nos va a ayudar a salir de la pérdida o del duelo es la sustitución. Aunque a veces muchos dicen, pero ¿cómo voy a sustituir a un ser querido? ¿Cómo voy a sustituir un trabajo? ¿Cómo voy a sustituir una pareja? Pero en el momento es complicado pensar eso, pero con el tiempo es el único camino que queda. Claro. O sea, tal vez no lo vas a sustituir como un clavo saca otro clavo. Pero en cuanto a relaciones, porque creo que es el diario vivir de personas, porque tú ves a una persona que se levanta muy temprano, va a su trabajo, y aparentemente no le pasa nada. ¿Pero por qué? Porque seguramente no se ha dado el tiempo de tratar esto y que entienda que es un proceso. Lo que pasa es que lo que uno congela todo el tiempo va a salir en el cuerpo de algún lugar. Por eso después vienen las enfermedades en el estómago, en la espalda, enfermedades en las piernas, o sea, y no tiene, en el corazón, taquicardias, y no tienen explicación biológica ninguna. O sea, tú vas al especialista y te dice, la verdad que no tenés nada. ¿Por qué? Porque se dejan congeladas emociones que deben de salir, de surgir, de ser trabajadas, porque la gente hoy en día le tiene miedo al dolor. Y porque lo que produce la pérdida y el duelo es un dolor. Claro. Pero la gente no quiere sufrir un dolor y el dolor es la última barrera que nos defiende de la locura. Es recomendado hacer como una autorreflexión y tal vez decir, bueno, ¿en qué momento estoy? ¿Cómo está mi situación emocional en este momento? Aquellas personas que seguramente, como comenzamos hablando de la pérdida de un ser querido, que seguramente nunca ha externado, o alguien que en este momento se ha quedado sin empleo, y también la otra situación, ¿no? De repente que alguien ha tenido una ruptura emocional. ¿Cómo conocerse o una autorreflexión y decir, sí, yo necesito ayuda? Bueno, es bien difícil porque estos procesos de duelo, como las enfermedades mentales, es difícil reconocer que uno las está atravesando. Entonces, a veces es necesario que alguien más te refresque y te diga, mira, tenés ratos de no salir y no compartir con nosotros, ya vienen fechas importantes y tú no estás haciendo nada. Entonces, es necesario tener un buen grupo de contención, pero lo que hace el duelo es aislarte. Entonces, la resistencia es bien severa. Pero cuando uno ya sabe que no está dominando la situación,
creo que lo necesario es buscar un acompañamiento profesional, pero no a todos se les da. Hay quienes piensan que atravesar el duelo fácilmente lo niegan y se meten en actividades para olvidar esa pérdida. Y lo que hacen es que se enferman más todavía, porque de repente cuando comienzan a perder otras cosas van a tener el duelo que no procesaron más esta nueva pérdida, porque la vida es pérdida. Si no quisiste atravesar este duelo, bueno, vas a vivir otro, pero tenés porque que todo el uno. tiempo estamos perdiendo. Es más, nosotros somos unos perdedores desde el nacimiento. Solo que hay una psicología positiva que le está haciendo mucho daño a mucha gente, porque te pone como que vos ganaste desde el inicio y todo el tiempo hay que estar ganando y todo el tiempo hay que estar feliz, contento, positivo. Esa persona que está todo el tiempo... El mundo te demanda que tenés que tener éxito siempre, éxito te ves siempre, y tiene que haber una sonrisa. Y el positivo y todo aquel que está todo el tiempo como riéndose y la gran carcajada. Pues yo desconfío de esa gente, porque esa gente tiene más un cuadro maníaco. Y están aparentando lo que no son. Lo que no son, porque no todo el tiempo puede estar tan contento. O sea, la vida es un tiempo, un episodio de pérdidas. Perdés la simbiosis, si no perdés la simbiosis, no naces. Si no dejas de ser bebé, no puedes ser niño. Perdés ser niño para ser adolescente. Perdés adolescente para ser joven. Dejas de ser joven para ser adulto. Y así, ves que nuestro ciclo vital es de pérdidas. Entonces, si no enfrentas las pérdidas, no vas a tolerar la vida, y ahí viene uno a comenzar a rascar la psicosis, las neurosis, las perversiones, porque negar pérdidas y eso es que aparezcan otras cosas. Se puede reflejar hoy en día en las calles, que ves de repente a personas hay un medio choque o que simplemente porque se le invadió el carril y de inmediato hay una explosión que se van a los golpes. Todo eso va derivado a estas situaciones. Va derivado precisamente porque nosotros pensamos que las emociones humanas son fáciles de canalizarlas y no todo en la vida tiene un trabajo. Hay que respetarlo, hay que respetar los tiempos y para eso está el duelo. El duelo es un proceso normal y si tú estás atravesando, bueno, hay que tomarse ese tiempo y si uno considera que no lo está superando ya en cabo de un tiempo, calendario, bueno, hay que buscar ayuda. Bueno, y eso quiero terminar con ese tema de buscar ayuda. ¿En qué momento puedo decir yo, sí, necesito ayuda? Bueno, cuando ya no estás siendo funcional, cuando ya no quieres ir al trabajo, está faltando al trabajo, cuando no quieres tener a nadie cerca, es imposible no depender de alguien porque nosotros nos debemos al otro. O sea, necesitamos tener a otros cerca de nosotros. Y de repente cuando yo me quiero aislar, cuando ya no quiero ni ir a trabajar, cuando ya no tengo esperanza en la vida. De hecho, cuando la amargura te comienza a poseer tu cuerpo, es decir, no tenés esperanza en ti, en nosotros, ni en la vida, en ese momento hay que buscar ayuda. Es cuando se le conoce aquel término que dice que le perdés el sentido a la vida. Le perdés el sentido a la vida, entonces es ahí donde uno dice, no, aquí necesito ayuda. Por suerte algunos logran decir, necesito ayuda. Hay quienes no lo logran. Y se refugian en otro tipo de situaciones. Se refugian, lo has dicho muy bien, en pseudo salidas, como por ejemplo las drogas, el licor, o relaciones totalmente que terminan asesinando. Como decís tú, se terminan, van de un duelo a otro duelo y que va destruyendo. Sí, es que el duelo lo que hace es, te supera esa pérdida y lo que haces es buscar un lugar mejor, más saludable, porque cuando vos perdés algo, es cuando realmente descubrís quién sos. En el duelo, en la pérdida, es cuando realmente conoces a la persona. Después de ese duelo, llegas a ser otro. Porque llegas a ser más maduro. Porque si algo nos da madurez en la vida, son las pérdidas. ¿Cuál es la persona madura? La que ha perdido muchas cosas. Interesante. Bueno, ¿a qué número te pueden llamar, Eric, o cómo te encuentran en redes sociales? Bueno, redes sociales, Eric Mosa, psicoanalista, ahí estoy prácticamente en todas. En Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Instagram. Ahí me pueden buscar como Eric Mosa, Eric con C, Mosa con Z, psicoanalista. Un tema también que me gustaría tratar más adelante es justamente cómo podemos orientar a nuestros hijos hoy en día. Un caso terrible de una niña que se suicidó solamente porque le dijeron que el celular que costaba $100 era más caro que su vida. Bueno, pero fíjate que eso ahí también hay que tener cuidado porque puede estar tapizado de que hacer responsable a los hijos.
La responsabilidad de los hijos, y un problema de hijo es problema de adulto. Claro. Por eso, Con que no te compre un celular no alcanza para suicidarte. Tiene que haber un problema de cajón. justamente eso quiero tratar más adelante en una próxima entrevista. Excelente, a la orden. Quiero agradecerte por habernos acompañado y siempre hay que estar pendiente de este tipo de situaciones. A ti, Frank, gracias. Bueno, nosotros de inmediato vamos a un corte comercial. Regresamos con más de Radar País. Ya regresa